Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 70. Dilemas en la guardería, parte 4. Nolan se quedó prácticamente clavado en el suelo, con la mirada fija en la incredulidad, mientras contemplaba lo que una vez fue la adorable guardería de Orange Town. Una humareda negra salía del edificio parcialmente destruido, y el aire estaba impregnado de un fuerte olor a madera quemada y un ligero toque de toxinas, los últimos efectos de los ataques bomba de lodo y explosión de fuego que Nidorino y Riorn habían desatado en su furia mutua. A su lado, Ash se encontraba en un estado muy similar al del chico de cabello dorado. El rostro del aspirante a maestro Pokémon estaba marcado por un horror absoluto, sus ojos rojizos miraban atónitos los escombros, luchando por asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los dos podía creer que todo este lío les hubiera sorprendido tan repentinamente cuando lo estaban pasando tan bien, ni podían comprender el deseo de una pelea campal entre los dos Pokémon que había surgido de la nada. Una pelea que seguía desarrollándose ferozmente hasta ese momento, y que se volvía más sucia y brutal a cada segundo. Recuperándose primero de su incrédula sorpresa, Nolan negó rápidamente con la cabeza, intentando desesperadamente aclarar sus pensamientos y recuperar la compostura. Sabía que ahora mismo, detener a los Pokémon frenéticos que seguían luchando a sus espaldas debía ser la prioridad. Si los dejaban a su suerte, bueno, sería un milagro que la guardería estuviera en pie en una hora. Por suerte, Nolan ya tenía una idea en mente para lidiar con esos dos impulsivos. Entrando en acción, el chico de cabello dorado inmediatamente metió la mano en su cinturón y desabrochó una de las pokebolas ocupadas que colgaban allí. Con una expresión sombría ensombreciendo sus atractivos rasgos, Nolan se giró entonces hacia su mejor amigo de cabello azabache, quien seguía paralizado en su lugar, mirando la guardería en ruinas. ¡Ash!, exclamó el chico de cabello dorado, extendiendo la mano y agarrando el brazo de su mejor amigo. Lo sacudió suave pero firmemente para que volviera a la realidad. Reacciona. Ash parpadeó sorprendido, pero por suerte, salió rápidamente de su aturdimiento. Miró a Nolan con expresión aún profundamente preocupada. Necesito un favor, continuó Nolan antes de que el chico de pelo azabache pudiera pronunciar siquiera una sola sílaba. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, hacia Ash. ¿Me prestas tu Butterfree? Tengo un plan. Ash miró a Nolan, desconcertado. No era difícil entender por qué el chico de pelo negro estaba tan confundido por la petición. Después de todo, ¿qué podría hacer el pequeño Butterfree para arreglar este desastre? ¿Un plan? El chico de cabello negro entrecerró los ojos con escepticismo hacia su mejor amigo. ¿Qué tipo de plan? A Nolan le costó un esfuerzo considerable no firmar con enfado. En ese momento, Nidorino y Riorn se estaban destrozando, y Nolan, Ash y todos los demás estaban peligrosamente cerca de su combate. Podrían acabar siendo alcanzados por una bomba de lodo o una explosión de fuego perdida en cualquier momento, por Dios. Ahora no era el momento de hacer preguntas redundantes. Pero, Nolan sabía que pedirle prestado un Pokémon a su amigo era un asunto serio, y si se invertían los papeles, el chico de cabello dorado sabía que querría saber qué plan había tramado Ash, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Así que con esa idea en mente, Nolan le dio a su amigo un breve resumen de su plan. Quiero que Iris y Butterfree hagan una combinación juntos, habló Nolan muy rápido, su mirada fija ansiosamente en los dos Pokémon en conflicto, que lentamente se acercaban a todos mientras luchaban entre sí, podría arreglar al menos algo de este lío. Ash dudó un momento más, claramente inseguro de enviar a su amigo de tipo bicho a una situación tan peligrosa, pero finalmente decidió confiar en su hermano con toda la fuerza. Nolan sabía lo que hacía, después de todo, como ya le había demostrado en su viaje. Así que, con una leve sonrisa, Ash sacó lentamente la Pokébola de Butterfree de su cinturón antes de entregársela a Nolan. Sea lo que sea que se te haya ocurrido, espero que funcione, Nolan, dijo Ash solemnemente, con tono preocupado. El señor Tanga observaba la escena con la misma ansiedad. El amable anciano tenía una mirada atormentada mientras observaba a sus dos protegidos, entristecido por su resentimiento mutuo. Buena suerte, Nolan, dijo el señor Tanga en voz baja, con un tono cargado de la miseria que lo consumía en ese momento. Gracias, señor Tanga, asintió Nolan con cansancio, preparándose para lo que vendría después. Armándose de valor, el chico de cabello dorado entró rápidamente en acción antes de que los dos Pokémon frenéticos pudieran causar más daños en la guardería o su ilustre jardín de batalla. Sin perder tiempo, Nolan lanzó al aire las dos Pokébolas que sostenía.
Un rayo de luz roja surgió de la cápsula y Butterfree se manifestó, batiendo sus alas con elegancia. Un instante después, Iris también se materializó, de pie junto a Butterfree, con las antenas moviéndose con curiosidad. ¿Libre? Bueno, Nat. Casi de inmediato, la atención de los dos Pokémon de tipo bicho se vio atraída por la cacofonía de rugidos furiosos y gruñidos de dolor que emanaban tras ellos. Iris se giró, chillando alarmada, y los grandes ojos rojos de Butterfree se agrandaron aún más por la sorpresa ante lo que vieron. Mientras observaban, Riorn golpeó a Nidorino en la cara con su cuerno tan fuerte que fue un milagro que no le sacara un ojo. Venonat. Gimió Iris, dando un ligero paso atrás. Butterfree, al notar el miedo puro que brillaba en los ojos de la esponjosa criatura morada con la que se estaba haciendo muy amigo, sintió la necesidad de tranquilizarla. Así pues, el Pokémon mariposa extendió sus brillantes alas blancas lo más lejos que pudo, colocándose frente a Iris y usando su propio cuerpo para protegerla de la vista del dúo furioso. Si era necesario, estaba listo para defender a sus compañeros Pokémon de tipo bicho. ¡Libertad! Gritó con fiereza. Nat. Venonat. Los grandes ojos rubí de Iris brillaban de admiración ante los valientes esfuerzos de Butterfree. Detrás de los dos Pokémon de tipo bicho, Nolan no pudo evitar sonreír levemente. La interacción entre los dos amigos Pokémon era increíblemente dulce. Sin embargo, la sonrisa del chico de cabello dorado se transformó en un ceño fruncido cuando Butterfree e Iris volvieron a fijarse en él, ambos ansiosos por saber qué estaba pasando. Butterfree. Iris, Nolan lo saludó con tono solemne, con el rostro sombrío mientras se arrodillaba ante ellos. Necesito su ayuda. El chico de cabello dorado centró su mirada principalmente en Butterfree, quien lo miraba con asombro. Sé que no soy tu entrenador, Butterfree, pero necesito que confíes en mí en esto, le rogó Nolan al Pokémon mariposa. Sabía que, en teoría, Iris podría llevar a cabo su plan sola, pero Nolan sabía que las probabilidades de éxito se duplicarían si Butterfree ayudaba. Y con el futuro de la guardería de la amable pareja de ancianos en juego, Nolan usaría cualquier ventaja para inclinar la balanza a su favor. ¿Butterfree? Butterfree ladeó la cabeza con aire inseguro. Bueno. Chilló Iris, acurrucándose cariñosamente contra Butterfree mientras lo miraba con esperanza. Butterfree miró a Iris, con las antenas moviéndose. Era evidente que el Pokémon de tipo bicho estaba nervioso por quedar en manos de alguien que no fuera su querido entrenador, pero también se sintió atraído por Iris. Bueno, Nat. Continuó suplicando Iris. Al final, Butterfree simplemente no tuvo valor para resistirse más. El Pokémon mariposa asintió con cautela. Libre. Cantó su amigo tipo insecto. ¡Excelente! Exclamó Nolan radiante, aunque sospechaba que sin las súplicas de Iris, y mucho menos su encanto, Butterfree no habría sido tan amable. En cualquier caso, el chico de cabello dorado agradeció la ayuda, así que les explicó rápidamente su plan. De acuerdo. Tenemos que detener la lucha de Nidorino y Riorn antes de que puedan causar más daño. Iris, tú y Butterfree usen polvo somnífero juntos. Concentren sus ataques en Nidorino y Riorn. Bueno. Chilló Iris emocionada al comprender. Miró a Butterfree, y él le devolvió la sonrisa. Free. Cantó Butterfree para demostrar que entendía y que también estaba de acuerdo con el plan. Y así, sin más dilación, Butterfree agarró rápidamente puñados del largo pelaje de Iris con la mayor delicadeza posible con sus pequeñas manos. Empezó a batir sus hermosas y brillantes alas con todas sus fuerzas, y tras un esfuerzo considerable, logró elevarlas por los aires. En poco tiempo, Butterfree llevaba a Iris por los aires hacia el Pokémon furioso. Tú puedes, Iris. Tú también, Butterfree. Tú puedes. Nolan los animó a ambos. El chico de cabello dorado observó cómo los dos Pokémon de tipo bicho se posicionaban. A su lado, Ash y el Sr. Tanga imitaban la acción, ambos claramente tan ansiosos como el propio Nolan. Observaron con asombro cómo Butterfree e Iris, juntos, desataban sus poderosos ataques de polvo somnífero, trabajando a la perfección en una armonía casi perfecta. Esporas esmeralda comenzaron a llover sobre las frenéticas figuras de Nidorino y Riorn, envolviéndolas en una nube de un verde etéreo. Los rayos de sol se reflejaban en el polen brillante, creando un espectáculo de luz de una belleza impresionante. Los dos furiosos Pokémon se quedaron inmóviles casi al instante, sucumbiendo rápidamente al sueño mientras inhalaban las diminutas esporas brillantes. En cuestión de segundos, Nidorino y Riorn cayeron al suelo hechos un ovillo. Entonces empezaron a roncar. Desde la barrera, Nolan y Ash y el Sr. Tanga dieron un gran suspiro de alivio.
El peligro había pasado y todos estaban a salvo. Esperaban que cuando Nidorino y Riorn despertaran de su siesta forzada, ambos estuvieran de mejor humor. Por ahora, sin embargo, Nolan se sentiría mejor si supiera que no despertarían pronto, así que se giró rápidamente hacia el señor Tanga con expresión preocupada. Señor Tanga, devuélvalos a sus pokebolas. Insistió el chico de cabello dorado al amable caballero mayor. Bien. Asintió el señor Tanga, corriendo hacia las dos figuras tumbadas de Nidorino y Riorn y sacando sus pokebolas del bolsillo. Nidorino. Riorn. Regresen ya. En un rayo de luz de color escarlata, Nidorino y Riorn, que estaban dormidos, desaparecieron en sus pokebolas. Uf. Ash se secó el sudor de la frente con alivio. Estuvo cerca. El señor Tanga parecía querer argumentar que la cosa estaba más que cerca, a juzgar por su expresión al observar los daños causados al edificio principal de la guardería. Sin embargo, el amable señor mayor se guardó cualquier comentario al respecto, y en lugar de eso, se giró hacia Nolan y le dedicó al chico de cabello dorado una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Nolan, dijo el señor Tanga con seriedad al joven entrenador Pokémon que estaba a su lado. Salvaste el día. Tu rapidez de pensamiento fue increíble. Nolan no pudo evitar sonrojarse delicadamente ante el elogio y agachó la cabeza humildemente. Gracias, señor Tanga, pero en realidad no fui yo, dijo modestamente el chico de cabello dorado, antes de dirigirse hacia los dos Pokémon tipo libro que eran los verdaderos héroes del momento. Fueron Iris y Butterfree quienes pusieron todo el trabajo duro. El señor Tanga inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Sí, supongo que tienes razón en eso, jovencito, reconoció el amable caballero mayor, antes de mirar a los dos Pokémon y darles a ambos una sonrisa llena de gratitud. Gracias, Iris. Gracias, Butterfree. ¿Sí? Ash asintió con la cabeza, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Formaban un equipo fantástico. Fue una de las mejores combinaciones que he visto. Veneno. Librea. Iris saltaba emocionada donde estaba, chillando de alegría ante los elogios. Su alegría se acentuó al ver a Butterfree dando vueltas con gracia a su alrededor, batiendo suavemente sus brillantes alas para mantenerse en el aire. Los tres humanos observaron a los orgullosos y felices Pokémon bailar uno alrededor del otro durante un par de instantes más, antes de que finalmente su atención volviera al asunto en cuestión. Las sonrisas cariñosas en sus rostros se transformaron al instante en gestos de preocupación. Necesito ver a mi esposa, susurró el señor Tanga con voz ronca, intentando mantener la calma, pero sin poder evitar temer lo peor. Nunca antes un terror tan intenso se había apoderado de su anciano corazón como en ese momento, mientras su mente evocaba todo tipo de escenarios horribles relacionados con su querida Reeni. Sigue dentro. Y sin siquiera mirar atrás a los dos muchachos que lo acompañaban, el señor Tanga echó a correr hacia el edificio humeante, con la preocupación grabada en su rostro. Deberíamos irnos también, murmuró Nolan a Ash, con el rostro sombrío ante la perspectiva de lo que podría sucederles. No lo olvides, Misty y Brock todavía están ahí también. Ash asintió frenéticamente, luciendo tan preocupado como el propio Nolan. Tenemos que asegurarnos de que estén bien, asintió el chico de cabello negro, deseando contra toda esperanza que ambos estuvieran bien. Sinceramente, no tenía ni idea de qué haría si la alternativa resultaba ser cierta. Rezaba para no estar a punto de descubrirlo. Sé que pueden cuidarse solos, pero aún así estoy preocupado, dijo Nolan con inquietud mientras, aturdido, le ofrecía una Pokébola a su mejor amigo. Ash la agarró de inmediato. Yo también, admitió el chico de cabello azabache mientras devolvía silenciosamente a Butterfree a su Pokébola. Vamos. Vámonos. Nolan asintió y, en silencio, también devolvió a Iris a su Pokébola. Sin perder ni un nanosegundo, Ash y Nolan se apresuraron a seguir los pasos del señor Tanga. Alcanzaron fácilmente al amable anciano y, juntos, los tres corrieron hacia la guardería, decididos a encontrar a sus amigos y garantizar su seguridad. Brock, Misty y Miss tenían que estar bien. Simplemente tenían que serlo. Los tres estaban tan absortos en su preocupación mientras corrían hacia el edificio dañado que era la guardería de Orangetown, que ni Nolan, Ash ni el señor Tanga notaron nada extraño en un arbusto en particular, uno de los muchos que dispersos por el ilustre jardín de batalla. Pero si se hubieran demorado un poco más, alguno de ellos podría haber notado que ese arbusto en particular escondía un secreto particularmente siniestro. O mejor dicho, tres secretos siniestros. Todas las cabezas del equipo Rocket aparecieron entre el follaje, sus expresiones eran una mezcla de diversión y malicia. ¡Oh no!
Gritó Jessie de alegría mientras se quitaba algunas hojas sueltas de su largo cabello color magenta. No podría haber salido mejor si lo hubiéramos planeado nosotras mismas. Al lado de la criminal, James no pudo evitar sonreírle en señal de acuerdo. Ya lo sé. ¿Ves, Meowth? El hombre de pelo cian miró al Pokémon gato rasguño con aire de suficiencia. Te dije que una catapulta era la manera perfecta de desatar el caos a la antigua. Los labios de la criatura blanca y peluda se curvaron en una amplia y maligna sonrisa. Tenías razón, James, reconoció Meowth, moviendo la cola alegremente mientras observaba el daño que su pequeña broma había infligido a la guardería y su encantador jardín de batalla. Eso fue bastante impresionante. James absorbió con entusiasmo los elogios del Pokémon parlante por un momento, pero no pudo evitar dejar que sus hombros se hundieran dramáticamente cuando un pensamiento bastante deprimente repentinamente le vino a la mente. Es una pena que algunos de los Pokémon que íbamos a robar lograran escapar durante el caos, suspiró profundamente el hombre de cabello cian, mirando hacia el área dañada del parque con una expresión casi melancólica tirando de sus rasgos. Me gustó bastante el aspecto de ese Machop. Jessie asintió con tristeza antes de darle una palmadita en el hombro a su homólogo masculino, tratando de animarlo. Un sacrificio digno por el bien mayor del equipo Rocket, James, afirmó la mujer de cabello magenta en la habitual manera pomposa que adoptaba el infame trío cada vez que hablaban sobre el bien mayor de la malvada organización. James y Meowth la miraron estupefactos, claramente perplejos por la declaración que Jessie acababa de hacer. ¿Qué quieres decir? Exigió saber el hombre de cabello cian, su tono y su expresión llenos de la mayor confusión. Deberíamos atrapar tantos Pokémon como sea posible. Sí, Jess. Repitió Meowth con James, tan perplejo como el hombre en cuestión. ¿Por qué es bueno que hayan escapado? Jessie les dio a James y a Meowth una sonrisa paciente, aunque ligeramente débil. Recuerden a qué nos enfrentamos si queremos llevar a cabo este brillante atraco. Instó la mujer de cabello magenta, que casualmente era la líder de este trío de agentes del equipo Rocket, a sus compañeros y amigos. Después de todo, no es solo la pareja de ancianos polvorientos la que dirige este lugar. Recuerden quién más está aquí. Sus ojos agudos se volvieron hacia Ash, Nolan y el señor Tanga, quienes todavía estaban corriendo hacia la guardería, con expresiones preocupadas nublando sus rostros. ¿Y qué? Meowth se encogió de hombros, sin entender lo que Jessie quería decir. Son unos idiotas, Meowth. La sonrisa de Jessie se volvió unos grados más fría y mucho más siniestra. Esos imbéciles arruinaron todos nuestros planes. Les recordó la criminal tanto al Pokémon parlante como a su homólogo masculino. Por eso es bueno que algunos Pokémon hayan escapado. El tono con el que Jessie pronunció esas últimas palabras sugería que su significado era obvio. Sin embargo, para Meowth y James, el significado era todo lo contrario. ¿Cómo es eso algo bueno? James meneó la cabeza, desconcertado, sin entender en absoluto la lógica de su amigo. ¿Qué es lo más molesto de los idiotas? Preguntó Jessie de una manera que casi sonaba retórica, pero tanto James como Meowth sabían que era todo lo contrario. La mujer de pelo magenta le puso un dedo en la cara a su homólogo masculino, esperando claramente que fuera él quien respondiera. Sin embargo, antes de que James pudiera hacerlo, Meowth intervino rápidamente con sus propios pensamientos. Se meten en los asuntos de todos. Siseó indignado el Pokémon gato rasguño, moviendo la cola de un lado a otro con agitación. Siempre intentando hacer el bien. ¡Qué asco! Meowth. Jessie sonrió a la criatura blanca y peluda en señal de aprobación. Exactamente. Aplaudió triunfante, pero al darse cuenta de que sus amigos seguían sin entenderlo, Jessie continuó guiándolos en su proceso mental. Eso significa que se ofrecerán a ayudar a la pareja de ancianos a encontrar al Pokémon fugitivo. Ellos también están destinados. Y eso significa que todos estarán fuera de la guardería por un tiempo, dejándonos el camino libre hacia el Pokémon. Los ojos de James y Meowth se abrieron con asombro y sorpresa, y finalmente comenzaron a comprenderlo. Eso es genial. Susurró sin aliento el Pokémon gato rasguñador con deleite. James, por otro lado, parecía algo más escéptico. El hombre de cabello cian tenía una expresión de desconfianza, y al hablar, su voz tampoco parecía muy segura de la lógica de su amigo. ¿Pero qué pasa con Pikachu? Quiso saber James, intentando que todos recordaran la razón principal por la que habían estado siguiendo a los idiotas. Robar a esa pequeña plaga es nuestro verdadero objetivo. Sin embargo, en lugar de aguarle la fiesta a Jessie, las preocupaciones de James solo parecieron servir para mejorar el humor de la mujer. Eso es lo mejor, James.
anunció la delincuente con alegría, su emoción era palpable. Una vez que los ingenuos atrapen a los Pokémon fugitivos, los traerán, incluyendo a Pikachu, de vuelta a la guardería. Para entonces, nos habremos apoderado de la guardería y nos habremos robado todos sus Pokémon. Robar a Pikachu será pan comido después de eso. Finalmente, por fin, James comprendió algo del entusiasmo de Jessie. Tienes razón, Jessie. Sonrió el hombre de cabello cian mientras se frotaba las manos con entusiasmo, claramente ansioso por empezar. Esto es fantástico. ¿Sabes? Para ser un plan que cambia constantemente, este está saliendo bastante bien. Comentó Meow desde abajo, sin poder disimular la sorpresa en su voz. Jessie asintió y le sonrió al Pokémon gato rasguño con cariño. Si queremos ser los mejores agentes del equipo Rocket que podamos ser, Meowth, tenemos que ser adaptables. La mujer de cabello magenta elogió a los tres por su capacidad para ser precisamente eso. Sí, Jessie tiene razón, asintió James con la cabeza. No tardó mucho en que el Pokémon peludo de tipo normal también asintiera. Tenemos que pensar fuera de la caja si queremos ser los favoritos del jefe. Meowth. Vitoreó emocionado el Pokémon gato araña, moviendo alegremente la cola de un lado a otro. Ahora todos sonrientes, el infame trío del equipo Rocket rápidamente retrajo sus cabezas hacia el arbusto, con sus ojos brillando con anticipación. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que los tontos se vayan y luego, susurró Jessie mientras hacía un gesto en el que golpeaba violentamente la palma de una de sus manos con el otro puño, golpea. Y tan cierto como que las manecillas de un reloj marcarían la hora, la señorita Reen había visto muchas cosas sorprendentes a lo largo de su larga vida, pero nada la había dejado tan conmocionada como en ese momento. Apenas 2 minutos antes, la amable anciana disfrutaba de una agradable conversación con dos de los simpáticos jóvenes con quienes se había cruzado esa misma mañana. La conversación se había centrado principalmente en Brock, ya que la señorita Reen prácticamente inundó al entusiasta chico con consejos sobre la dieta de los Pokémon, aunque también volvió a mencionar los hábitos alimenticios de los Pokémon de tipo agua, específicamente para que Misty también participara en su charla. Todo había ido viento en popa y la señorita Reen había podido ver fácilmente la chispa de pasión que se encendía en los dos jóvenes entrenadores Pokémon. Fue increíblemente conmovedor para la amable anciana. Y luego, literalmente de la nada, bueno, boom. Sin previo aviso ni preámbulo, la pared exterior del baño de la guardería se derrumbó por completo. Honestamente, fue una suerte que la señorita Reen, Brock y Misty estuvieran al otro lado de la habitación. De lo contrario, podrían haber quedado atrapados en la lluvia de trozos de hormigón y yeso agrietado, y alguien podría haber sido gravemente herido. De hecho, todos tuvieron mucha suerte. Más suerte que la propia sala, sin duda. El lugar estaba completamente caótico. Muchos de los tanques que albergaba la habitación húmeda no habían tenido la suerte de escapar de la destrucción, y ahora el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio roto y agua resbaladiza, que caía en densos torrentes como una pequeña cascada improvisada. Cables rotos colgaban del techo precariamente, provocando un parpadeo ominoso de las luces, lo que solo aumentaba el peligro que ahora representaba esta habitación. En los tanques restantes, casi todos los Pokémon de tipo agua que albergaba esta habitación estaban, comprensiblemente, muy alarmados por lo sucedido, y ahora todos gritaban con miedo a que sus queridos entrenadores volvieran a buscarlos. Entre ellos, las asustadas criaturas acuáticas creaban una cacofonía que solo era superada por el rugido del muro exterior al derrumbarse a su alrededor. A la señorita Reen le dio escalofríos ver la habitación que tanto apreciaba en tan lamentables condiciones. Finalmente, sin embargo, después de lo que pareció una agonizante eternidad, pero que en realidad fueron solo unos pocos minutos, todo en la habitación se quedó en silencio y el ruido finalmente se apagó. Pasaron unos momentos antes de que la señorita Reen se sintiera segura de que lo que acababa de ocurrir había llegado a su fin. Una vez relativamente segura de que partes del edificio no volverían a derrumbarse a su alrededor, la amable anciana echó un vistazo a la antes impecable habitación húmeda. El corazón le dio un vuelco al contemplar la escena de devastación y caos absolutos. Sin embargo, la amable anciana volvió rápidamente su atención a sus dos jóvenes invitados, con la preocupación grabada en su rostro envejecido. Al igual que probablemente lucía la señorita Reen, tanto Misty como Brock eran, cubiertos de pies a cabeza por una espesa capa de polvo y tosían con fuerza grandes bocanadas de aquella horrible sustancia. Tengan cuidado todos. Instó la amable anciana a dos jóvenes entrenadores Pokémon a su lado, con un tono y una expresión cargados de preocupación. Hay vidrios por todas partes.
Misty y Brock asintieron con cansancio, atendiendo a la advertencia, aún demasiado aturdidos por lo sucedido como para expresar sus pensamientos con palabras. Junto con la angustiada señorita Reeni, comenzaron a abrirse paso con cautela entre los escombros. Sin embargo, por desgracia, no fueron lo suficientemente cautelosos. ¡Ay! Exclamó de repente la señorita Reeni en voz alta, con el rostro contorsionado por el dolor mientras de repente sentía una punzada de pura agonía atravesar su tobillo izquierdo. Al oír el repentino grito de dolor de la anciana que había sido tan amable con ellos, Misty y Brock se sobresaltaron, preocupados. Para su horror colectivo, vieron que la señorita Reeni había resbalado en un charco de agua y que su tobillo se estaba torciendo. Jadeó la amable anciana, con el rostro pálido por el inmenso dolor que sentía. «Mi tobillo. Señorita Reeni», gritó Brock alarmado. Junto con Misty, los jóvenes corrieron a ayudar a la señorita Reeni, sujetándola por los brazos y guiándola con cuidado fuera de la habitación dañada. «Tómatelo con calma», susurró Misty tranquilizadoramente, tratando de tranquilizar a la anciana herida, «te sacaremos de aquí». «Gracias querida», jadeó la señorita Reeni en respuesta. No fue nada fácil, pero gracias a sus esfuerzos conjuntos y a muchos tirones y empujones, Misty y Brock lograron guiar con cuidado a la señorita Reeni a través del agujero que había quedado en el muro derrumbado, hasta la seguridad del césped exterior. Quizás había sido la ruta más arriesgada, pero también la más rápida y directa hacia un lugar seguro. Sea como fuere, los tres lograron salir de la guardería relativamente bien de salud, justo a tiempo para oír tres voces que los llamaban con preocupación. Reeni. Brock. Brumoso. Brock y Misty, así como la amable anciana que sostenían entre ellos, miraron al otro lado del ilustre jardín de batalla para ver a Ash, Nolan y al señor Tanga corriendo hacia ellos, con los tres rostros llenos de preocupación. Inmediatamente después de llegar, el señor Tanga se acercó para ayudar a su esposa, con los ojos abiertos de par en par, profundamente preocupado por su amada. Reeni, ¿estás bien? El amable caballero mayor tenía un tono y una expresión de preocupación. ¿Qué pasó, querida? La señorita Reeni apenas logró esbozar una sonrisa forzada para beneficio de su marido. Es solo un esguince de tobillo, mi amor, le aseguró, aunque la amable anciana no pudo evitar hacer una mueca de dolor cuando su tobillo palpitó nuevamente. Varios de los tanques del cuarto húmedo se rompieron cuando la pared se derrumbó, y me resbalé en un charco del agua que se filtró. La expresión del señor Tanga al principio era muy comprensiva, pero antes de que el amable anciano pudiera expresar sus preocupaciones, Nolan se le adelantó. Sus preocupaciones, en cambio, se dirigían a sus compañeros de viaje. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó el chico de cabello dorado a Misty y Brock, con sus helados ojos azules abiertos por la preocupación. Estoy bien, balbuceó finalmente una Misty particularmente pálida. Pero la pared simplemente se derrumbó. Fue un shock, eso es todo. Lo mismo digo. Brock asintió con la cabeza con cansancio, mirando con el ceño fruncido el montón de escombros que había sido una pared impecable 10 minutos antes. Nada más que un shock para el sistema. Nolan y Ash se sintieron muy aliviados al oír eso. Sin embargo, antes de que ninguno de los chicos pudiera expresar sus pensamientos, la señorita Reeni volvió rápidamente su atención a su esposo, con la mente prácticamente llena de preguntas. ¿Pero qué causó la caída del muro, Tanga?, quiso saber la amable anciana. El señor Tanga dejó escapar un profundo suspiro, con un aspecto repentinamente exhausto. Nidorino y Riorm volvieron a pelearse después de que una piedra le diera de repente en la cara, dijo el amable anciano sacudiendo la cabeza con desesperación. Empezaba a pensar que si esos dos lograban resolver sus problemas, sería un milagro. La situación se intensificó rápidamente. ¿Conseguiste controlar la situación?, quiso saber la señorita Reeni, frunciendo el ceño con preocupación. El señor Tanga sonrió cálidamente y asintió con la cabeza de manera tranquilizadora. Gracias a la rapidez de Nolan, lo logramos, dijo el amable anciano dándole una palmada en el hombro al rubio en cuestión. Nolan agachó la cabeza modestamente, sonrojándose levemente ante el elogio. Gracias a Dios, la señorita Reeni dejó escapar un gran suspiro de alivio, sonriéndole Nolan con los ojos llenos de gratitud, estoy tan aliviada de que nadie más haya resultado herido. Su marido asintió con la cabeza en señal de asentimiento, pero no pasó mucho tiempo antes de que la sonrisa del señor Tanga se desvaneciera y volviera a convertirse en una expresión de preocupación. Pero me temo que tengo otro problema, querida. El área de juegos Pokémon también fue atacada.
El amable señor mayor parecía profundamente preocupado, y no pasó mucho tiempo antes de que la señorita Reeni reflejara la misma expresión de preocupación. Parte de la cerca fue destruida y, por desgracia, 4 Pokémon lograron escapar a Pueblo Naranja. La señorita Reeni jadeó y se cubrió la boca con la mano, su rostro estaba pálido por la preocupación. ¿Qué Pokémon faltan?, preguntó la amable anciana en un susurro, horrorizada por la noticia que su marido acababa de comunicarle. Cubone, Odish, Machop y Doduo, enumeró el señor Tanga, mientras su rostro se volvía más pesado por el pesar con cada nombre que pronunciaba. Cuando el señor Tanga terminó, la señorita Reeni quedó totalmente horrorizada. Con una determinación inquebrantable, fiel reflejo de su carácter, la señorita Reeni intenta marcharse sin decir palabra. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, la amable anciana gritó de dolor al doblarse repentinamente el tobillo, obligando a Brock y Misty a sujetarla rápidamente de nuevo. Reeni, no deberías mover tanto el tobillo. Necesitas descansar, le instó el señor Tanga a su esposa, muy preocupado por el bienestar de su amada. La señorita Reeni meneó la cabeza con una urgencia casi frenética. No puedo descansar, Tanga. La señorita Reeni parecía horrorizada ante la sola sugerencia de que ahora era el momento adecuado para relajarse. Esos Pokémon quedaron bajo nuestro cuidado, no podemos dejarlos solos. Es mi responsabilidad recuperarlos. Pero Reeni, intentó discutir el señor Tanga con su apasionada esposa, con la esperanza de que la mujer a la que amaba más que a su vida entrara en razón. Ni siquiera puedes caminar. Otra punzada de dolor le atravesó el tobillo, y la amable anciana se vio obligada a admitir que su marido tenía razón. Pero tampoco puedes irte de la guardería ahora mismo, Tanga. Se preocupó la señorita Reeni, incapaz de ver qué podían hacer para resolver esta terrible situación. Te necesitan aquí para ayudar a calmar a los demás Pokémon. Están todos en pánico después de lo que acaba de pasar. La señorita Reeni y el señor Tanga parecían profundamente preocupados. Ninguno de los dos, la dulce pareja de ancianos, veía cómo iban a salir de aquel lío. Olvidado momentáneamente por las penas de la pareja de ancianos, Nolan apartó rápidamente la mirada de ellos y la dirigió a sus amigos. El chico de cabello dorado no pudo evitar sonreír al ver que Ash, Misty y Brock habían llegado claramente a la misma conclusión que él. Los 4 jóvenes intercambiaron un gesto de asentimiento antes de avanzar. Iremos a buscarlos, se ofreció la señorita Reeni Nolan para los 4, mientras Ash, Misty y Brock asentían con entusiasmo en señal de acuerdo a su lado. No te preocupes. Sí, recuperaremos esos Pokémon. Ash asintió felizmente. Solo tenemos que trabajar juntos, añadió Misty alegremente, sonriendo a la pareja de ancianos que había sido tan amable con todos ellos. Puedes contar con nosotros. Brock le guiñó un ojo tranquilizadoramente. Cuando los 4 jóvenes entrenadores Pokémon terminaron de hablar, tanto la señorita Reeni como el señor Tanga parecían profundamente conmovidos por la amabilidad que estaban mostrando. ¿Seguro? La señorita Reeni parecía dudar en aceptar la oferta, sabiendo que los jóvenes estaban muy ocupados. No quería causarles problemas. No tienen por qué hacer esto. No hay problema, volvió a decir Nolan, sabiendo que todos sus amigos sentían exactamente lo mismo. Queremos ayudar. Muchísimas gracias a todos, dijo el señor Tanga sonriendo al cuarteto de entrenadores viajeros, con una gratitud palpable por lo que ofrecían. ¡Qué amables son! Una vez más, los 4 jóvenes le aseguraron que no había problema. Tras aceptar la ayuda ofrecida, el señor Tanga centró su atención únicamente en Nolan. Nolan, ¿por qué no llevas a Fan contigo?, sugirió el amable anciano al chico de cabello dorado en cuestión. Los Growlithe, como especie, tienen un excelente sentido del olfato. Fan debería ayudarlos a rastrear al Pokémon fugitivo. El chico de cabello dorado dudó. Aunque hacía tiempo que se había dado cuenta de que el Pokémon cachorro tenía un corazón de oro, Nolan también sabía que podía ser un poco travieso cuando quería. Está bien, señor Tanga. Pero Fan puede ser un poco alborotador a veces. Nolan frunció el ceño, aunque pronto sonrió cuando el Pokémon de tipo fuego en cuestión comenzó a acurrucarse contra su pierna con esperanzada emoción. Solo manténlo vigilado, Nolan, se rió el señor Tanga con buen humor, estoy seguro de que será tan bueno como el oro. Nolan no compartía exactamente el mismo optimismo, pero prefirió guardarse sus pensamientos. Como mínimo, Fan estaba increíblemente ansioso por ayudar, a juzgar por cómo ahora daba vueltas alrededor de Nolan.
Sin darle más vueltas, Nolan, Ash, Misty y Brock se adentraron rápidamente en las bulliciosas calles de Pueblo Naranja, seguidos por Prado, Pikachu y Fang. La señorita Rennie, apoyada en el señor Tanga, los vio partir a los cuatro con una sonrisa esperanzada. Ella tenía la máxima fe en que no los defraudarían. El grupo avanzó por las calles de Orange Town con la urgencia que ameritaba una situación tan desesperada, y no tardó en llegar Nolan, Ash, Misty y Brock al lugar donde todo empezó. El lugar donde Fang chocó con Nolan por primera vez. El lugar donde se hicieron amigos de la señorita Rennie. El famoso naranjo de Orange Town. Sin aliento por la velocidad a la que acababan de correr, el grupo se detuvo solo un momento para intentar recuperar algo de aire en sus pulmones, antes de ponerse rápidamente manos a la obra. Nolan, ¿por qué volvimos al naranjo? Ash fue quien expresó la pregunta más obvia que rondaba la mente de todos. ¿Sí? Repitió Misty, mirando al chico de cabello dorado con los ojos entrecerrados y un aire de frustración. No es momento para hacer turismo. Creí que ya te habías hartado de ese árbol. Nolan levantó las manos hacia sus dos amigos en un gesto pacífico. Tranquilos, chicos, es parte de mi plan, así que escuchen, dijo el chico de cabello dorado mientras tomaba las riendas de la situación, señalando el hermoso monumento viviente que se alzaba sobre todos. Este naranjo es el centro geográfico de Pueblo Naranjo, chicos. Es el lugar perfecto para separarnos y comenzar nuestra búsqueda. Ash y Misty quedaron un poco desconcertados por el razonamiento de Nolan, pero Brock asintió con la cabeza en acuerdo con las palabras que el chico de cabello dorado acababa de pronunciar. Lógica sólida, Nolan, elogió el aspirante a criador de Pokémon. Contento de tener ahora la atención de todos y de que supieran que no estaba bromeando, Nolan rápidamente comenzó a explicar el plan que había ideado durante su rápido viaje desde la guardería Pokémon. Bien, Brock, tú ve al norte, hacia el distrito comercial. Misty, tú al oeste, hacia el río y el bosque. Ash, al este, hacia el parque. Nolan señaló a cada uno de sus tres amigos mientras les asignaba sus tareas individuales, antes de señalarse a sí mismo y al Pokémon de tipo fuego que el señor Tanga le había prestado con tanta amabilidad. Y yo iré al sur, hacia el distrito residencial. Fang, quédate conmigo. Espera, Misty miró a su amiga rubia, levantando una ceja con incertidumbre, ¿nos separamos? El chico de cabello dorado asintió con la cabeza pacientemente. Sí, es la forma más rápida de cubrir terreno, confirmó Nolan, ansioso por comenzar ahora que a todos se les había dado su área para buscar, solo necesitamos poder comunicarnos si alguno de nosotros encuentra uno de los Pokémon perdidos, y esa parte también la tengo resuelta. Bueno, hasta ahora está hablando con sentido. Ash se encogió de hombros en dirección a Misty, quien para ser honesto todavía parecía un poco escéptica. Me alegra que pienses eso, Ash, porque tengo otro favor que pedirte, sonrió el chico de cabello dorado a su mejor amigo de toda la vida, quien solo suspiró cansado y silenciosamente le hizo un gesto a Nolan para que le preguntara lo que quisiera, quiero que dejes que Misty se lleve a Pidgeotto con ella. Las últimas palabras de Nolan fueron recibidas con incrédula confusión. ¿Por qué? Exigió saber al instante el chico de pelo negro. No era que no confiara en Misty, claro, sino que Ash era muy particular con respecto a quien dejaba que manejara a sus Pokémon. Era una lista muy corta, para ser sinceros, aunque incluía a Nolan, y Ash suponía, a Misty y a Brock también. Sí que tengo mi propio Pokémon, Nolan. Exclamó Misty, un poco molesta por la insinuación de que no eran lo suficientemente fuertes para apoyarla en esta situación. No necesito el Pidgeotto de Ash para cualquier batalla que pueda tener que librar. La sonrisa de Nolan se desvaneció un poco. Era evidente que empezaba a cansarse con las constantes protestas. Todos tus Pokémon son de tipo agua, Misty. No pueden volar, explicó el chico de cabello dorado con mucho esfuerzo. Pero si todos llevamos un Pokémon de tipo volador, no solo podremos cubrir más terreno, sino que también nos mantendremos en contacto más fácilmente. Ash tendrá a Butterfree, Brock a Zubat y yo a Welkin. Misty resopló, admitiendo a regañadientes que Nolan tenía razón. A su lado, Ash y Brock asintieron con la cabeza, mostrando su acuerdo con el plan. Es una buena idea, Nolan, le sonrió Brock al chico de cabello dorado en cuestión. Bien, aquí tienes, Misty, dijo Ash amablemente, bajando la mano hacia su cinturón y desabrochando la Pokébola que contenía a su querido Pidgeotto. Se la ofreció al especialista en Pokémon de tipo agua. Está bien, suspiró Misty mientras aceptaba la esfera roja y blanca que le ofrecían, sosteniéndola firmemente en su agarre, yo la cuidaré. Al ver que no había más interrupciones ni preguntas que responder, Nolan sonrió radiante a sus tres amigos humanos.
Sin perder tiempo, se preparó rápidamente para partir y comenzar su búsqueda en la sección que le correspondía de Pueblo Naranja. Bien, Meadow, Fan, vamos. Nolan sonrió no solo a su querido compañero, sino también al adorable Pokémon cachorro con el que ya había empezado a conectar. Hacia el sur, hacia el distrito residencial. Bulba. Gruñe. Nolan se dio la vuelta y empezó a correr lejos del Gran Naranjo, agitando una mano por encima del hombro mientras Ash, Misty y Brock se separaban y también se dirigían en direcciones diferentes. A pesar de saber que los tres eran entrenadores Pokémon muy capaces, Nolan esperaba que todos estuvieran bien mientras emprendían su frenética búsqueda del Pokémon fugitivo. Pronto, solo quedaron Nolan, Meadow y Fan, y los edificios a su alrededor se volvieron mucho menos variados. Todos se convirtieron en casas o bloques de apartamentos. Nolan se detuvo un momento en una esquina y se secó la frente, mirando a su alrededor por si veía a Cubone, Odish, Machop o Doduo. Lamentablemente, no vio rastro alguno de ninguno de ellos. Bien, ustedes dos, vamos a buscar. Fan, recuerda no alejarte de mí, ¿de acuerdo? Dijo el chico de cabello dorado a dos criaturas que lo acompañaban. El señor Tanga me confió su ayuda para encontrar a esos Pokémon desaparecidos, pero cuando miró hacia el suelo, Nolan vio algo que inmediatamente hizo que su corazón saltara hasta su garganta. Fan, se había ido, los brillantes ojos azules de Nolan se abrieron como sartenes, conteniendo la respiración, mientras el niño prácticamente sentía que la sangre se le helaba en las venas. El pánico inundó la mente del rubio, sintiendo como si su cerebro se hubiera cortocircuitado. Esto no podía estar pasando. Él no podía ser responsable. Era imposible que hubiera perdido a otro Pokémon de la guardería Pokémon. No después de que el señor Tanga y la señorita Reeni le confiaran Fan. Y, sin embargo, ante sus ojos, la evidencia de lo contrario era evidente. Casi inmediatamente, Nolan se sintió enfermo. Fan. El chico de cabello dorado apenas logró balbucear con un débil graznido, antes de tragar saliva y comenzar a gritar a todo pulmón, presa del pánico, Fan. ¿Dónde estás, chico? ¿A dónde fuiste? Chocar. Ah. Instintivamente, Nolan se giró en seco al oír un estruendo tremendo a sus espaldas. Mirando entre los civiles que abarrotaban la bulliciosa calle, el chico de cabello dorado sintió un intenso alivio. Allí, de pie al borde de la carretera, meneando alegremente su cola esponjosa, completamente ajeno al infarto que acababa de provocarle al pobre Nolan, estaba el mismísimo Fan. El adorable Pokémon cachorro se acurrucaba contra un hombre con un elegante traje, que por desgracia estaba tendido en el suelo, rodeado de documentos de aspecto importante que habían salido de su maletín, el cual, evidentemente, se le había caído. Nolan gimió al comprender rápidamente lo que debía haber sucedido. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que, después de todo, el pequeño y juguetón Growlithe era el responsable del desafortunado tropiezo del hombre. Suspirando, Nolan se apresuró a ayudar. Empiezo a entender a qué se referían el señor Tanga y la señorita Reeni cuando dijeron que Fan podía ser un reto, Nolan murmuró entre dientes mientras caminaba por la calle hacia el hombre caído. Bulba, el Pokémon de tipo planta, también dejó escapar un gran suspiro. Lo siento mucho, señor. Exclamó Nolan al empresario, que seguía tendido en el suelo, apartando rápidamente a Fan para evitar que le lamiera la cara. El chico de cabello dorado ayudó al empresario a ponerse de pie, recogió los papeles esparcidos y se los devolvió a su dueño. Fan, bueno, debe haberse emocionado demasiado. Resoplando indignado, el empresario frunció el ceño a Nolan mientras tomaba enojado sus papeles y los guardaba en su maletín. Niño idiota. Gruñó el hombre furioso mientras se quitaba bruscamente la suciedad de su traje, que una vez estuvo impecable. No deberías tener Pokémon si no puedes controlarlos. Y antes de que Nolan pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa, el empresario frunció el ceño y se marchó furioso. Al verlo marchar, Nolan suspiró, masajeándose las sienes para intentar aliviar el dolor de cabeza que sentía, antes de que una mueca se apoderara de sus hermosos rasgos. El chico volvió a centrarse en el Pokémon descarriado que se suponía que debía ayudarlo. Colmillo. Nolan adoptó un tono increíblemente severo y comenzó a regañar al juguetón Pokémon de tipo fuego. ¿Qué fue eso? Miró hacia abajo, solo para ver que Fan había escapado otra vez. Antes de que Nolan tuviera siquiera 2 segundos para reaccionar ante la última desaparición de Fan, un fuerte estruendo se escuchó desde el otro lado de la calle, llegando a los oídos de Nolan y confirmando rápidamente lo que ya temía. Fan se había metido en problemas aún mayores.
Preparándose mentalmente para lo peor, Nolan miró al otro lado de la calle y, para su horror, vio que Fan había decidido acosar a una mujer que llevaba un cochecito de bebé. El Pokémon cachorro intentaba subirse a los brazos del bebé, que reía, para acurrucarse con él, mientras la madre parecía horrorizada, sabiendo que, a pesar de sus adorables gestos, Growlithe podía ser un Pokémon peligroso. Nolan, sinceramente, no pudo evitarlo en ese momento. Se dio una palmada en la frente con la mano, en un gesto de incrédula desesperación. Prado, gimió el chico de cabello dorado en voz baja a su amada compañera, sonando completamente exhausto ahora. Esta va a ser una larga tarde, Bulbasaur, asintió Meadow, dándole a Nolan una mirada cansada. Con un profundo suspiro, Nolan cruzó la calle apresuradamente para intentar calmar los impulsos de Fan y, con suerte, calmar a la madre nerviosa y al niño risueño. Mientras lo hacía, un pensamiento desesperado resonaba en la mente del chico de cabello dorado. Si lograban encontrar alguno de los Pokémon desaparecidos con todo este caos que estaba causando Fan, sería nada menos que un milagro. Mientras tanto, en la guardería Pokémon de Pueblo Naranja, el señor Tanga, como el amable caballero mayor que era en el fondo, ayudaba a su amada esposa Reeni a sentarse en la sala de espera, algo desordenada, del edificio principal. Al igual que la habitación húmeda, esta también había sufrido los efectos de los ataques de bomba de lodo y explosión de fuego que impactaron la estructura, pero había resistido mucho mejor que otras partes de la guardería. El señor Tanga soportaba la mayor parte del peso de la señorita Reeni, quien se agarraba con cuidado el tobillo lesionado, gimiendo de dolor a cada paso. Por lo tanto, fue un gran alivio cuando su esposo la ayudó a sentarse con cuidado en uno de los cómodos sillones que habían adquirido hacía muchos años. Siéntate aquí, querida, le dijo el señor Tanga en un tono suave y tranquilizador a su esposa, que claramente todavía estaba un poco angustiada por todos los problemas que habían ocurrido ese mismo día. Descansa ese tobillo tuyo. La señorita Reeni respiró profundamente, pero no parecía particularmente tranquila. ¡Ay, Tanga, esto es horrible!, exclamó la amable anciana con inquietud, retorciéndose las manos al pensar no solo en los Pokémon asustados que aún residían en el edificio, sino también en las 4 almas desafortunadas que habían desaparecido durante el caos. Su mirada se posó en una parte de la pared dañada, lo que, por desgracia, solo sirvió para aumentar sus nervios, ya de por sí alterados. ¿Y si se derrumba todo el edificio? El señor Tanga tomó la mano de su esposa entre las suyas y le dio un suave apretón. No te preocupes, Reeni, la instó, haciendo todo lo posible por calmarla y lograr que se concentrara en sí misma por el momento en lugar de preocuparse por los demás. La integridad estructural, bueno, probablemente esté bien por ahora. La señorita Reeni parecía dudosa, pero en ese momento tenía preocupaciones aún más urgentes en mente. ¿Pero qué pasa con los Pokémon? La amable anciana negó con la cabeza con desesperación, sintiendo genuinamente que se le rompía el corazón en el pecho al pensar en lo aterrorizados que debían estar todos en ese momento. Deben estar muy asustados con todo este caos. La preocupación se reflejó en el rostro envejecido del señor Tanga, obligado a reconocer que su esposa tenía razón. Tienes razón, suspiró profundamente el amable anciano caballero, odiando dejar a su esposa cuando estaba herida de esa manera, pero también sabiendo que era lo correcto en ese momento. Debería ir a ver cómo están. Sí, vete, querido, instó la señorita Reeni a su marido, dándole una pequeña sonrisa forzada cuando vio que dudaba en dejarla. Estaré bien sola por unos minutos. Suspirando, el señor Tanga supo que no había forma de discutir con su esposa cuando se ponía así. Así que, en lugar de malgastar esfuerzos, el señor Tanga simplemente se inclinó y besó a la señorita Reeni en la mejilla. Empezó a salir de la sala de espera, pero el amable señor mayor apenas había dado 2 pasos cuando ocurrió algo sumamente inesperado. Ante los ojos desconcertados de los dueños de la guardería, de repente un humo espeso y negro comenzó a llenar la habitación. Tanga, exclamó la señorita Reeni alarmada, con náuseas al sentir el olor pútrido a huevos podridos que pronto le invadió la nariz. ¿Qué está pasando? El señor Tanga observó con preocupación la nube negra de humo y se alejó de ella nerviosamente. ¡Ay, Dios mío!, murmuró el amable anciano con tono preocupado, secándose la frente con un pañuelo de encaje. Me pregunto si se habrá encendido un pequeño incendio después de esos ataques contra el edificio. ¡Qué curioso! No vi llamas antes de que la señorita Reeni pudiera ofrecer alguna de sus propias ideas sobre el asunto. Sucedió algo aún más inusual y absolutamente alarmante. Una risa. Una risa fría, cruel y absolutamente siniestra.
desde las profundidades del humo negro que aún salía por la habitación, alguien se reía de ellos dos. El señor Tanga y la señorita Reeni se pusieron tensos, sabiendo instintivamente que cualquiera que encontrara algo gracioso en la situación actual no era el tipo de persona con la que querían estar. ¿Qué? Tartamudeó la señorita Reeni, empezando a temblar ligeramente mientras el miedo empezaba a apoderarse de ella con su gélido control. ¿Quién está ahí? Hubo un momento de tenso silencio, antes. ¡Oh, viejos tontos! Gritó una voz que rezumaba satisfacción desde las profundidades del humo negro como la tinta, femenina y más allá de la crueldad. No deberían creer en todos los viejos dichos. Puede haber humo sin fuego, ¿ves? Añadió una voz masculina, riendo siniestramente y enviando un escalofrío por la espalda de la dulce pareja de ancianos. Mientras un tenso señor Tanga y una nerviosa señorita Reeni observaban con cautela, la nube de humo comenzó a disiparse lentamente, revelando un grupo de figuras que eran completamente desconocidas para la amable pareja de ancianos, pero que habrían sido horriblemente reconocibles si Nolan y sus amigos todavía estuvieran en la guardería. Equipo Rocket. El equipo Rocket había invadido la guardería de Orange Town. Y esta vez no eran solo Jessie, James y Meowth. El infame trío estaba acompañado por Ekans y Koffing, quienes ya habían sido liberados de sus pokebolas como parte del plan para tomar el edificio y controlar todo lo que había dentro. Tragando saliva con ansiedad, la mirada del señor Tanga se fijó de inmediato en las grandes R rojas estampadas en los uniformes de los dos miembros humanos del grupo que tenía delante. El anciano caballero jadeó de horror al comprenderlo. «Esos uniformes», suspiró el señor Tanga, sin poder creer que, además del caos que ya había ocurrido hoy, ahora ocurriera esto también. «Los reconozco de las noticias». Frente a él, Jessie, James y Meowth parecían deleitarse con su exclamación de miedo. «Así es, somos el equipo Rocket». Meowth sonrió con picardía a la dulce pareja de ancianos, levantando sus garras amenazadoramente. Si el señor Tanga o la señorita Reeni se sorprendieron por la presencia de un Pokémon parlante, ninguno lo demostró. En cambio, la señorita Reeni jadeó de miedo y se cubrió la mano con la boca, mientras su esposo permanecía frente a ella, protegiéndola, apretando los puños con indignación. «Equipo Rocket. ¿Qué hacen aquí, por Articuno?», preguntó el anciano, normalmente amable y gentil, con una ira justificada en su expresión desgarrada. «Esto es una guardería Pokémon». Frente al anciano y furioso caballero, Jessie se burló de él con condescendencia. «Oh, ya lo sabemos, viejo», rió la criminal con malicia, claramente disfrutando de la ira y el miedo que su mera presencia allí les causaba, «pero no te preocupes. No hemos venido a dejar a nuestros propios Pokémon aquí». «¡No!». James rió alegremente a su lado, retorciendo dramáticamente su rosa falsa de mal gusto entre los dedos. «Estamos aquí para tomar la custodia de todos los Pokémon en este pequeño, bueno, lo que queda de este establecimiento». Las palabras por sí solas fueron suficientes para causar una sensación de miedo indescriptible en los corazones del señor Tanga y la señorita Reeni. «¡No!», gritó la señorita Reeni alarmada, casi cayéndose del sillón por el pánico. «No puedes hacer eso». Todo el equipo Rocket se rió cruelmente de la pareja. «Un par de viejos y polvorientos esquivadores de ataúdes como ustedes no se interpondrán en el camino del equipo Rocket». Se burló James con rudeza de la dulce pareja de ancianos, mientras Jessie y Meowth se reían con sarcasmo, en un alegre acuerdo. Enfurecido, el señor Tanga dio otro paso hacia la banda de delincuentes mientras su esposa intentaba desesperadamente sujetarlo del brazo para contenerlo. Sin embargo, él se la quitó de encima fácilmente mientras se enfrentaba a los intrusos que tenían delante. «No permitiré que ni uno solo de estos Pokémon caiga en manos de escoria ladrona como tú», rugieron ferozmente los generalmente amables y dulces caballeros mayores. Y sin siquiera pensar en las consecuencias de sus actos ni en lo improbable que era su éxito, el señor Tanga se lanzó hacia el burlón equipo Rocket, dispuesto a repeler a los intrusos con las manos desnudas si era necesario. Desafortunadamente para el amable caballero, Jessie ya había anticipado su movimiento antes de que llegara a la mitad de la pista. «Ekans». La criminal se giró hacia su compañero Pokémon, con un brillo oscuro brillando en sus crueles ojos, «Usa envoltura y átalo». «Ekans». La criatura serpenteante se deslizó rápidamente por el suelo y, con una facilidad casi irrisoria, ató sin esfuerzo al anciano, de aspecto repentinamente frágil, con sus gruesos y pesados anillos. Sin ningún problema, Ekans logró inmovilizar al señor
Tanga contra el suelo y lo mantuvo en su lugar, a pesar de los esfuerzos del hombre por liberarse. Ark. El señor Tanga gruñó de dolor mientras intentaba mover los brazos y las piernas, pero fue en vano. Tanga. Gritó la señorita Reeni, presa del pánico, el nombre de su esposo. Intentó levantarse de la silla desesperadamente, desesperada por hacer todo lo posible para ayudar al hombre que la amaba más que a su propia vida, pero su tobillo lesionado volvió a ceder. La señorita Reeni se lo agarró, gimiendo de dolor. La situación realmente parecía absolutamente desesperada. Reeni. Corre. Le gritó el señor Tanga a su esposa, intentando desesperadamente liberarse de Ethans por temor a que estos peligrosos criminales fueran tras ella, incapaz de soportar la idea de que su amada esposa saliera herida, llega a la oficial Jenny. Aunque no sirvió de nada. Incluso sin que su tobillo lesionado la frenara, no había forma de que la señorita Reeni hubiera podido llegar a la puerta a tiempo para escapar. No tan rápido, anciana. Dijo James con crueldad ante la desgracia de la amable anciana, girándose para dar una orden a los dos Pokémon que aún permanecían a su lado. Meowth. Koffing. Muéstrales de qué se trata el equipo Rocket. Y sin el menor remordimiento ni vacilación ante el terrible acto que estaban a punto de cometer, Meowth y Koffing se abalanzaron sobre la indefensa anciana. Las garras del Pokémon gato arañazo estaban listas, mientras la criatura esférica y gaseosa surcaba el aire como una bala de cañón de mente. La señorita Reeni apenas tuvo tiempo de gritar de terror antes de que estuvieran sobre ella,